celebramos con alegría una tradición, ¿verdad? Que nosotros con gozo nos reunimos en nuestros hogares y celebramos una tradición que es de 1621, una tradición que adoptamos, ¿verdad?, de los Estados Unidos, y la celebramos con alegría y con gozo, donde unos hombres y mujeres peregrinos llegaron en Mayflower, en el barco Mayflower, ¿verdad? Llegaron a Estados Unidos en medio del frío. Lograron cosechar gracias a la ayuda de los nativos en ese tiempo, ¿verdad? Los indios en ese tiempo, en Estados Unidos. En medio de su necesidad, en medio de la muerte que los acechaba, en medio del hambre, poco a poco lograron cultivar y celebraron las cosechas con alegría, de una manera especial, pero eso que lo celebramos nosotros también. Celebraron dando gracias a Dios. Y en ese momento se sentaron a la mesa. La tradición dice que comieron pavo. No se sabe qué comieron, ahí que esa es una guinea, no sabemos. Pero el pavo sabe bueno. Y comemos pavo en este día. Pero lo importante es que ellos tuvieron ese hermoso momento donde se sentaron a dar gracias a Dios, porque Dios los protegió, porque Dios los cuidó, porque les dio la oportunidad de sembrar, porque envió esa ayuda idónea, ¿verdad?, a esos nativos en ese momento que le ayudaran. Sin embargo, cuando nosotros damos gracias a Dios, un día como hoy, no creo que nos quedemos solamente ahí. Creo que debemos buscarle sentido a lo que estamos celebrando como familia. Hoy es un día donde nos reunimos en familia, ¿verdad? Y los que están solos, ¿verdad? Hay personas que están solas, pues en sus hogares, que la pasan con el Señor. El Señor en oración, en el Señor pues, hacer lo pertinente para darle gracias a Dios en la manera de hacerlo, ¿verdad? Cada persona con el Señor. Pero en medio de las reuniones familiares, nosotros deberíamos pensar, como bien hizo Lilian en el devocional, ¿qué agradecemos nosotros en este día? ¿Qué se supone que nosotros como cristianos que venimos a la iglesia a adorar a Dios, debe haber en nuestros corazones, debe haber en nuestras vidas, debe haber en nuestras mentes? Claro, celebramos con nuestros familiares, celebramos la salud, celebramos tantas cosas, ¿verdad? Pero ¿qué debería ser lo vital para nuestras mentes en un día como hoy? Cuando yo pienso en versículos de la Biblia, cuando pienso en historias de la Biblia, cuando pienso en de dónde yo puedo conseguir en la Biblia algo que me llene, que me dé esa perspectiva de agradecimiento que debo tener, en mi mente llega David. David, te dice, pero David, ¿qué David? David escribe los salmos, ¿verdad? Y los escribe con lágrimas, los escribe con un amor tan profundo, y cuando uno lee los salmos, lee la profundidad de un hombre que está agradecido, un hombre que se humilla delante del Señor y que bien recibe el nombre de un corazón como el corazón de Dios, ¿verdad? Y esa cercanía en gratitud es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver de qué manera nosotros hoy podemos utilizar esa perspectiva y de qué manera podemos nosotros en nuestras mentes y nuestros corazones sentarnos a la mesa del Señor, reconociendo esas virtudes maravillosas que Dios derrama para nuestra vida. Cuando yo pienso en David, un hombre que estaba en el monte, el Señor lo saca del monte, símbolo de unción, ¿verdad? Lo saca ungido por el Espíritu Santo y lo lleva a la guerra. Le gana a un gigante y le gana con una piedra. Hace cosas que son improbables, ¿verdad? Pero vamos a ver el corazón de David en ese momento. El corazón de David en ese momento era un corazón que reconocía, y bien lo pronunciaba él cuando le hablaba a los enemigos, lo reconocía que él estaba ahí por voluntad de Dios, que era Dios el que iba a ganar la batalla, que no era él. O sea, él en todo tiempo reconoció que en ese momento él lo que estaba haciendo era un instrumento del Señor. Y por esa razón David no usó casco, no usó escudo, no usó espada, porque si era Dios el que estaba en la batalla, Dios se iba a encargar de ganar la guerra. Y con una onda y una piedra, todo el mundo conoce esa historia, hasta los niños conocen esa historia. Pero ¿qué pasa con David después que ganó la batalla con Goliat? Nosotros utilizamos ese ejemplo, esa historia de David, como un ejemplo de superación, como un ejemplo de crecer, como un ejemplo de enfrentar nuestros miedos, como un ejemplo de enfrentar nuestros gigantes. Esa es la predicación que casi siempre damos cuando hablamos de eso, ¿verdad? Y en medio de esa unción del Señor, del Espíritu Santo, podemos enfrentar gigantes en nuestra vida. El Señor quitó el miedo, quitó la ansiedad, quitó todo aquello en la vida de David
que no le permitía ir hacia adelante. Y nosotros en esta noche, en esta mañana, si fuéramos a quedarnos con eso nada más, diríamos, pues está bien, pues yo enfrento mis miedos, yo enfrento mis gigantes, el Señor me quita la ansiedad, el Señor me quita todo aquello que me causa estrés, y yo di gracias a Dios por todo eso. Y pudiéramos sentarnos a la mesa con eso nada más, pero es que pasó algo. Pasó algo en medio de la vida de David. Cuando nosotros leemos más adelante, nos damos cuenta de que David era perseguido. A David lo querían matar después de eso. ¿Quién lo quería matar? El rey Saúl quería matarlo. Y David, huyendo de Saúl, se fue a la región de Gad. Y en Gad se encontró con el rey Aquís. Cuando David llega donde el rey Aquís, en el territorio de Gad, pasó algo. David llega a buscar refugio, porque lo iban a matar. Y nosotros cuando escuchamos esa historia, decimos, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un hombre ungido, que un hombre que le ganó un gigante con una piedra, tenga que buscar refugio, pero no está ungido por Dios? Pero ¿y Dios no lo protege? Pero ¿y Dios no es que está con él? Y la seguridad que él tenía cuando enfrentó al gigante, ahora está huyendo, dice la palabra. Cuando usted busca en Primera de Samuel, capítulo 21, del 10 en adelante, va a darse cuenta que David estaba ahí, en Gad, con el rey Aquís, y estaba buscando, dice la palabra, refugio. Tenía miedo, dice la palabra. Y en ese momento, cuando David busca ese refugio, de repente los soldados de Aquís dicen, oye, rey, ¿pero acaso ese no es el tal David, aquel que todo el mundo ahora alaba, que todo el mundo ahora menciona? Saúl mató 1000 y David mató 10,000. Y entonces cuando David escuchó eso, dijo, ¿qué hará que yo hago? Porque ese hecho lo ponía en riesgo a él. ¿Y por qué lo ponía en riesgo? Porque en medio de la sociedad, cuando las personas que están en el poder sienten amenazas, ¿qué deciden? Que todavía lo deciden, ¿qué deciden en ese tiempo? Eliminar la amenaza, lo que quería hacer Saúl. Y David dijo, espérate, que aquí, como se dé cuenta que soy yo, también me va a encerrar o me va a matar, porque soy una amenaza. Entonces en ese momento nosotros vemos esta historia y vemos a David con miedo, y vemos a David buscando refugio, y vemos a David que otra vez está en problemas. Y adivinen qué hizo David. ¿Qué dice la palabra que hizo David? Se hizo el que tenía problemas mentales. Miren si era despierto David. Miren si David era listo. ¿Qué hizo David? Comenzó a escribir en las puertas, garabatos en las puertas, garabatos por toda la esquina. Yo diría que escribió en las puertas, en las paredes, en el piso. Y dice la palabra que hizo algo más. Comenzó a babearse. Y la baba le bajaba por las barbas. Y cuando nosotros vemos la historia, cuando uno lee esa historia, usted va a decir, pero pastor, ¿qué tiene que ver eso con agradecimiento? Porque usted está hablando de la historia de David con motivo de agradecimiento, ¿verdad? Pues pasó algo especial en ese momento. Cuando nosotros leemos la historia y vemos cómo David salió de ahí, victorioso también, porque el rey Aquís hizo algo. El rey Aquís, como lo vio así, en ese problema mental, con esa situación mental, el rey Aquís dijo, miren, sáquelo de aquí, sáquelo, porque yo no quiero tener esa persona aquí con tantos problemas. Sáquelo de aquí, y lo botaron como bolsa. Lo sacaron del reino de David de Gad, afuera. Y cuando David salió de ahí, escribió algo hermoso. Y hay que viene a la médula de este mensaje en esta mañana, ¿verdad? Podemos ver, antes de leer lo que vamos a leer ahora, podemos ver cómo David, siendo ungido, igual que cada uno de nosotros, siendo ungidos por el Espíritu Santo, a veces pensamos que ser ungidos por el Espíritu Santo nos exime de cualquier cosa en nuestras vidas. A veces pensamos que ser ungidos y caminar con Dios, reconociendo a Dios en nuestras vidas, reconociendo la gloria de Dios, reconociendo el poder y la magnitud de la gracia de Dios en nuestras vidas, es que todo va a estar perfecto y todo va a estar bien. Inclusive en ocasiones miramos a otros dando gratitud, dando gracias a Dios por lo que tienen, y nos ponemos a pensar muchas veces, pero Señor, yo estoy pidiendo también. Señor, yo te estoy clamando por salud. Señor, yo estoy clamando por sustento. Señor, yo estoy clamando por mis hijos. Estoy clamando por esperanza.
Y sigo clamando y sigo esperando, mi Dios. Y en ocasiones no queremos dar un paso más, porque seguimos esperando por Dios. Sin embargo, David nos da una enseñanza increíble en nuestras vidas. David, en medio de su juventud, porque en ese momento era un joven, en medio de su juventud, el pensamiento era ir hacia adelante en todo tiempo. Y eso es una acción de gratitud, ¿verdad? David reconocía y sabía que desde que él peleaba, como decía él mismo, desde que peleaba y defendía a las ovejas, peleaba con los osos, peleaba con los leones, decía él, pero es que yo me enfrentaba a leones y me enfrentaba a osos. Él reconocía la gloria de Dios, la presencia de Dios en su vida. Reconocía la protección de Dios desde que era muy joven y desde que estaba en el campo metido. Cuando David va a la guerra, no va a la guerra pensando que va a perder. David enfrentó la guerra arriesgando su vida, pero lo arriesgó con la seguridad de que Dios estaba con él. Y que si era la voluntad de Dios, pues ganaría la guerra. Y como él estaba seguro de eso, y con esa seguridad daba sus pasos, entonces, ¿qué les estoy diciendo en esta mañana, iglesia? Nosotros estamos en actitud de agradecimiento, pero en muchas ocasiones los seres humanos, como he dicho durante 4 domingos, en muchas ocasiones solamente agradecemos lo que podemos ver. Y Dios nos está invitando hoy a sentarnos a la mesa con Él para agradecer en voluntad, agradecer la esperanza de que hay un Dios con nosotros en todo tiempo. Y que aunque estemos hoy, miren, quizás estamos con dificultad, quizás estamos con enfermedades que nos acechan, quizás estamos, miren, con gigantes que todavía continúan acechándonos, pero es tiempo de agradecer. Es tiempo de agradecer esa esperanza que Dios nos brinda día a día y hacer lo que hizo David. Miren, tener iniciativa, estar despiertos en todo tiempo, por eso es lo que nos manda la palabra. Estar despiertos en todo tiempo. Y miren, en ocasiones tenemos que hacernos los locos, ¿saben? Pues cuántas veces no tenemos que hacernos los locos para salir de alguna situación. Y haciéndonos locos me refiero a no darle importancia a las cosas. Haciéndonos locos, como decimos en casa, me voy loco, porque eso me va a causar tantos problemas, me va a causar tanto dolor de cabeza y me va a causar tantas situaciones que prefiero, mira, dejarlo pasar y mirar para otro lugar y seguir caminando porque camino en la presencia de Dios. Y ese problema de salud, ese problema de familia, ese problema de economía, no me va a quitar la unción del Señor. Pues David hizo eso en ese momento y salió airoso, salió por la gracia de Dios y continuó su camino. El Señor pretende que hagamos lo mismo hoy, pero más allá de eso, lo voy a invitar a leer el Salmo 34, que lo escribe David bajo esa premisa, ¿verdad? Donde en su experiencia de vida, David logró salir airoso y reconocía que Dios estaba con él en todo tiempo. Nosotros hoy traemos una experiencia de vida, una experiencia que se nos comparte en la palabra de un hombre lleno de defectos, porque David estaba lleno de defectos, ¿sabes? Un hombre como tú y como yo, y cuando digo hombre digo mujer, ¿sabes? Que logró enfrentar la muerte en varias ocasiones en las manos del Señor. Y en las manos del Señor tuvo la seguridad de salir victorioso en todo tiempo. Tan pronto lea este salmo, que quiero que lo leamos cuidadosamente, quizás me pare a mitad de lectura, aportar algo a la lectura, pero quiero que lo lea con el corazón. Quiero que me acompañen en esta lectura. Yo voy a estar leyendo en versión Dios habla, en una versión internacional. Léalo como que es por usted. Usted léalo desde su corazón. Métase en esta lectura para que usted entienda lo que es agradecer, el significado de agradecer nuestras vidas, el significado que tiene este día sentando a la mesa con el Señor en gratitud. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Salmo 34. Salmo de David, cuando pidió el estar demente ante Aquis, o quizás, como dirá en su Biblia, Abimelech, por lo cual lo arrojó de su presencia. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Lo alabarán siempre mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezca el Señor conmigo. Exaltemos aún a su nombre.
Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que lo miran están radiantes. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó. El Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno. Iglesia, pruebe con seguridad y vea que el Señor es bueno. Dichosos los que se refugian en Él. Teman al Señor, ustedes, sus santos, que nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor, nada les faltará. Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. El que ama la vida y desea ver muchos días felices, que refrene su lengua de hablar del mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, y que busque la paz y la siga. Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus clamores. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman, el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Le protegerá todos los huesos, y ni uno solo se quebrantará. La maldad destruye a los malvados, serán condenados los enemigos de los justos. El Señor libra a sus siervos, no serán condenados los que en Él se refugian. Señor, esta es tu palabra. Permite que esta palabra, mi Dios, se quede grabada en nuestros corazones, mi Dios. Cuando nosotros leemos esas palabras como referencia a un joven que tenía el discernimiento para ver a Dios de esta manera, es un ejemplo glorioso, Señor. Cuando nosotros podemos ver estas palabras que David escribió, reconociendo que el Señor lo libraba de tomar y más aún, reafirmándose en que su mirada estaba puesta en Dios en todo tiempo. Nos da una enseñanza, nos da un ejemplo a seguir en esta mañana, para nosotros sentarnos a la mesa reconociendo que al día de hoy tenemos la imagen de Cristo gloriosa, ¿verdad? Descendiente de David. Una imagen gloriosa que en un momento dado se enfrentó también a la muerte y se enfrentó con la misma seguridad de que Dios estaba cubriéndolo en todo tiempo. Con la misma seguridad que en la cruz del Calvario iba a recoger los pecados de todos nosotros y va a dar su vida por la salvación de cada uno de nosotros. Entonces, si usted me pregunta y recogemos la historia de David como ejemplo a seguir en nuestra vida humana, reconociendo y poniendo la premisa de que David era pecador, de que David tenía problemas, de que David, miren, le gustaba mirar por la ventana un poco más abajo. Y entonces nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo ese hombre que la Biblia expresa tantos defectos, tanta humanidad en su vida, el pastor lo coge de ejemplo a seguir? Lo coge de ejemplo a seguir porque dentro de nuestra humanidad, tener el discernimiento de entender quién es Dios en nuestras vidas, hoy, al día de hoy, nos permite a nosotros reconocer la salvación en Cristo. En medio de nuestra humanidad, reconocer que tenemos defectos, reconocer que tenemos limitaciones que no nos permiten a veces caminar, reconocer que vamos a tropezar, que inclusive siendo sellados por el Espíritu Santo vamos a tropezar en nuestras vidas, ¿saben? Y en medio de ese caminar humano, poder reconocer que vivimos en Cristo y que Cristo nos protege y que vamos a vivir con un Cristo que nos pone en gracia delante de las demás personas
Un Cristo que nos da la oportunidad de despertar quizás en algún momento y tener creatividad e iniciativa para salir adelante, para alejarnos de lo malo, alejarnos de lo que nos arriesga, alejarnos del pecado. Pues ese es un motivo maravilloso para dar gracias en esta mañana. Reconocer que en mi vida yo puedo utilizar a David de ejemplo porque lo veo como de igual a igual. Pero en ese verlo de igual a igual, me di cuenta de que en mi caminar hay uno que dio un ejemplo de pureza, de grandeza en mi vida. Y que quizás en medio de mi caminar yo no logré ser como Jesús. Dije quizás y no quizás, no voy a lograr ser como Jesús. Imposible. Porque mi cuerpo está lleno de pecado, eso va a ser imposible. Pero utilizar a Jesús en mi vida como un ejemplo de grandeza y de pureza y de salvación, y reconocer que lo que hizo en la cruz del Calvario me va a dar vida eterna a mí, que acepté a Cristo como Señor y Salvador, eso es glorioso y eso es grandioso. Y que en medio de mis defectos, en medio de mis situaciones de vida, yo puedo clamar a Dios y decirle: Señor, ¿sabe qué? En medio de mis problemas, dame la oportunidad, dame la visión, el discernimiento para caminar con Cristo. En medio de mis problemas, en medio de mis circunstancias de vida, dame la oportunidad de tratar de imitar a Jesús en mi vida, de tratar de caminar lleno de su presencia, para que mis hijos, para que mis nietos, para que mis vecinos, para los que están alrededor mío, para que la iglesia se construya en mi testimonio. Entonces tenemos la oportunidad de dar gracias a Dios. Pero más allá de gracias a Dios por el pavo, la ensalada de papa, que en casa hubo una encuesta y votaron todos por ensalada de papa. La ensalada de papa que tenemos ready, los tembleques que hizo Carla. Nos sentaremos a la mesa y daremos gracias por todo eso. Y es maravilloso, eso es grandioso. Y si usted está en su casa solo, porque sé que hay hermanos que están solos en sus casas, mire, siéntese con lo poquito que tenga, o lo mucho quizás que tenga, pero no se olvide de darle gracias a Dios por la oportunidad de, en medio de sus defectos, imitar a Cristo. Porque si ya nos enseñaron, hay un ejemplo a seguir, que en medio de todos los defectos que podamos tener, podemos imitar a Cristo, podemos tratar de caminar con Cristo, podemos tratar de sentir esa presencia gloriosa, que es motivo de gracias a Dios. Es motivo de sentarnos a la mesa en esta mañana y sentarnos en la presencia de Cristo, reconociendo que Cristo nos invita a cada uno de nosotros en esta mañana y reconociendo que nos sentamos con alegría, con gozo, con paz y llenos de su gracia en esta mañana. Quiero pedir a toda la iglesia en esta mañana que me acompañe a disfrutar de la cena del Señor. Es una mañana especial y voy a hacer de corrido la Santa Cena, después entonces hablaremos otras cosas. Quiero pedir a toda la iglesia, vamos a hacerlo diferente. Quiero pedir a los diáconos que pasen al frente conmigo, antes que la iglesia.